Detente un segundo y haz algo conmigo ahora mismo. Escribe en los comentarios con fe: Dios transforma mi dolor en propósito, y quédate hasta el final. Esta simple acción abre un espacio para que Dios te hable hoy. No es casualidad que estés aquí. Has llegado con el corazón cansado y los ojos que ya aprendieron a llorar en silencio, pero el Padre te susurra: no fue en vano todo lo que sufriste. Sí, te he visto cumplir con todo, cuando por dentro te rompías. Te vi sostener sonrisas que pesaban, noches sin sueño, días eternos. Te vi callar para no herir, perdonar sin aplausos, volver a intentar cuando nadie creía. Y te digo, nada se perdió. Cada lágrima fue recogida, cada herida fue registrada en mi libro. Cercano estoy a los quebrantados de corazón, a ti, ahora mismo. Salmo 34:18. Lo que viviste no fue castigo, fue taller. Yo no te estaba destruyendo, te estaba formando. El fuego que creíste que te consumía, te refinaba como oro. La puerta que se cerró no fue abandono, fue protección. Hay cosas que no entendiste entonces, pero estaban salvando tu futuro. Yo no desperdicio dolor. A los que me aman, todas las cosas, no algunas, les ayudan a bien. Romanos 8:28. Cuando te faltaron fuerzas, descubriste la gracia. Cuando se acabaron tus recursos, empezó mi provisión. Aprendiste que la fe no es un grito de victoria cuando todo sale bien, sino un susurro firme en mitad de la tormenta. Sigo creyendo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso no te avergüences de tus grietas. Por ahí entra mi luz. 2 de Corintios 12:9. Sé que hubo momentos en que pediste salida rápida y yo elegí darte alas. No quité la tormenta, te hice águila. Esperaste en mí y hoy te renuevo. Correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Isaías 40:31. Porque el propósito no florece en jardines artificiales, sino en los valles donde aprendiste a depender. Escúchame bien, voy a cambiar tu lenguaje. De ¿por qué a mí? A ¿para qué en mí? De perdí a aprendí. De me quebré a Dios me reconstruyó. Lo que parecía ruina será cimiento para otros. Tu prueba se volverá puente. Esa traición te enseñó a discernir. Ese fracaso te enseñó a planificar con sabiduría. Esa soledad te enseñó a escuchar mi voz. No temas a tus cicatrices. Son credenciales. Con ellas levantarás a los caídos como a ti te levanté. Te vestiré con manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Cambiaré ceniza por corona y lamento por alegría. Isaías 61:3. No hablo de consuelos temporales. Hablo de transformación real. Hoy te llamo a dar un paso profético. Suelta lo que ya no sostiene tu mañana. Perdona lo que te ata. Cierra la tumba de lo que murió y prepara espacio para lo nuevo. La semilla estuvo bajo tierra, oscura y callada, pero no muerta. Estuvo germinando. Así va tu historia. Vas a ver brotes. Eres más fuerte de lo que recuerdas y más amado de lo que imaginas. Yo estuve cuando no te entendían. Yo lloré contigo cuando te sentiste invisible. Yo te guardé cuando el enemigo quiso apagar tu fe. Estoy abriendo camino donde no lo hay, alineando personas, puertas y tiempos. Lo que viene requiere el corazón que te forjé en la prueba. Así que levántate, seca tus lágrimas y declara conmigo: no fue en vano, fue formación. Ora aunque sea con suspiros, yo entiendo el idioma del alma. Vuelve a intentarlo una vez más, porque mi mano te sostiene. Pronto testificarás. Lo que me quebró fue lo que me lanzó. Lo que me dolió fue lo que me preparó. Lo que perdí fue el terreno donde Dios sembró. Yo, el Señor, te digo hoy: te devolveré el doble por cada noche oscura. Te daré paz donde hubo tormenta, propósito donde hubo vacío y canción donde hubo llanto. No fue en vano todo lo que sufriste. Fue el precio de tu nueva temporada. Y empieza ahora. Y cuando comience esta nueva temporada, verás cómo todo lo que parecía una pérdida se convierte en testimonio. Lo que creíste que era tu final, era el comienzo del propósito que había estado dormido dentro de ti. Porque cada lágrima que derramaste fue una semilla que cayó en tierra fértil y ahora está brotando vida. El dolor fue el agua que regó lo que sembré en ti. Nada fue desperdiciado. Recuerda esto: no todo lo que se rompe está perdido. A veces,
Para que la luz entre, el vaso tiene que agrietarse. Y tú fuiste quebrado, sí, pero en esa grieta mi presencia se filtró hasta lo más profundo de tu alma. Allí donde nadie más podía entrar, entré yo. Y donde todos vieron ruina, yo vi resurrección. No te lamentes por las puertas que se cerraron. Eran caminos que te habrían alejado de tu destino. No sufras por quienes se fueron. No eran parte del próximo capítulo. Yo mismo permití esas despedidas para proteger tu propósito. La poda duele, pero sin ella no hay fruto. Cada pérdida fue una mano invisible que te empujó hacia tu destino. Estás entrando en una temporada donde vas a entender por qué nada funcionó antes. Donde te diste contra muros, ahora encontrarás puertas. Donde hubo lágrimas, habrá risas. Donde hubo silencio, habrá respuesta. Porque estoy convirtiendo tu espera en testimonio. No fue en vano todo lo que sufriste. Fue necesario para prepararte. La herida que dolió, hoy te da autoridad. La tormenta que enfrentaste, hoy te da sabiduría. El proceso que te agotó, hoy te hace inquebrantable. No te compares con nadie. Mi tiempo contigo no se retrasa, se perfecciona. Cuando creías que estabas detenido, yo te estaba alineando. ¿Ves esas cicatrices? Guárdalas como trofeos. Son las marcas de quien no se rindió. El enemigo pensó que tus lágrimas eran derrota, pero cada una fue un grito de fe. Cuando nadie te vio, yo te vi. Cuando pensaste que no tenías fuerzas, yo te sostenía. Cuando te rendiste, yo te cargué. Y ahora, cuando todos vean tu victoria, sabrán que fue mi mano la que te levantó. Estoy poniendo fin a una etapa de lucha. No porque las batallas desaparezcan, sino porque ahora pelearás desde otro lugar, desde la confianza. Ya no correrás detrás de lo que no te pertenece, ni llorarás por lo que no puedes cambiar. Has aprendido a descansar en mí. Has aprendido que la fe no se trata de controlar, sino de confiar. Prepárate, porque voy a abrir puertas que nadie podrá cerrar. Lo que antes se te negó, ahora vendrá a buscarte. Estoy restaurando tu nombre, tu paz y tu propósito. No porque lo merezcas, sino porque te mantuviste firme cuando el viento soplaba en contra. No fue tu fuerza la que te sostuvo, fue mi gracia. Así que camina sin miedo. La etapa del llanto ha terminado. Te doy nuevas fuerzas, nuevas oportunidades y un nuevo corazón. Has sido probado, pero también aprobado. Lo que viene es recompensa. Yo soy el Dios que convierte el valle de lágrimas en fuente de esperanza. El Dios que no olvida a los que perseveran. El Dios que usa lo roto para revelar su gloria. Por eso hoy te digo, no mires atrás con tristeza. Todo lo que dolió está siendo usado para bien. No fue en vano todo lo que sufriste. El enemigo intentó destruirte, pero solo logró empujarte hacia mí. Tu historia no termina en el dolor, termina en victoria, porque yo soy tu Padre, tu refugio y tu restaurador. Te levantaré delante de los que pensaron que no podrías, y te daré una alegría que nadie podrá robarte. Este es tu tiempo de florecer, incluso después del invierno. Este es el momento en que tu alma vuelve a respirar. Y cuando mires atrás, dirás con gratitud, fue duro, pero valió la pena, porque Dios nunca me soltó. No fue en vano todo lo que sufriste. Fue el lenguaje que el cielo usó para prepararte para la gloria que viene.